La Red Nacional de Radio y Televisión transmite conjuntamente desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en la oportunidad de la alocución que seguidamente dirigirá al país el señor presidente de la República, Alfonso Dávila, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Rincón Urdaneta, el vicepresidente del Congreso de la República, doctor Enrique Capriles Radonsky, y el ministro de Relaciones Interiores, doctor Ignacio Arcaya. De inmediato, la exposición del presidente de la República. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Lleno de fe en Venezuela, lleno de optimismo en Venezuela, lleno de seguridad en que estamos avanzando por el camino correcto hacia la reconstrucción integral de nuestra querida patria. Me dirijo de nuevo a todos ustedes, a la nación entera, asumiendo como tengo que asumir y como siempre he asumido mi responsabilidad, en primer lugar como ciudadano de nuestro querido país, y ahora, en segundo lugar, como presidente de la República y jefe del Estado. Quiero, antes de entrar al tema que hoy nos trae acá a esta reunión de todos, darle la bienvenida y manifestar mi agradecimiento y nuestro beneplácito por la presencia aquí en Palacio de las distinguidas personalidades que están acompañándome en este momento. En primer lugar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Rincón Urdaneta. Por esos dos apellidos tiene que ser zuliano, no hay ninguna duda. Nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, aprovecho para felicitarle y desearle el mayor de los éxitos en esa difícil tarea de jefaturar la Corte Suprema de Justicia y cooperar y tomar el puesto que deba tomar y las decisiones que deban tomar con altura y atendiendo a una gran responsabilidad con todos los venezolanos. Igualmente doy la bienvenida y mi saludo al senador Luis Alfonso Dávila, presidente del Congreso de la República, y al diputado Capriles Radonsky, vicepresidente del Congreso de la República. Y nos acompaña el doctor Ignacio Arcaya, ministro de Relaciones Interiores. Quiero dirigirme al país, entonces decía, como ciudadano y como jefe de Estado. Y le he pedido a estos compatriotas que están conmigo que me acompañaran a esta salutación o a esta disertación, corrijo, a este mensaje, para expresarle a todo el país, en primer lugar, y al mundo entero, en segundo lugar, que en Venezuela no se ha vulnerado ni se va a vulnerar el Estado de Derecho. En contrario, en Venezuela estamos en un verdadero proceso de reconstrucción del Estado de Derecho que vino siendo vulnerado de manera terrible en los últimos años. Es una frase común repetir eso ya, que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí se rompió el derecho hace mucho tiempo, aquí se rompió la justicia hace mucho tiempo, aquí se rompió incluso la sana distribución de poderes hace mucho tiempo. Aquí en Venezuela, hace mucho tiempo, llegaron unas cúpulas políticas del viejo régimen, del viejo orden que está desapareciendo, gracias a Dios. Llegaron esas cúpulas y se enquistaron y manipularon todas las instancias del poder. Grupos muy pequeños de venezolanos dominaban el poder ejecutivo, dominaban el poder legislativo, dominaban el poder judicial. Llegaron a manipularlo, olvidándose de la altísima responsabilidad y de el inmenso papel que han debido jugar, olvidándose del clamor de un pueblo que ama a la democracia, que quiere un Estado de Derecho y más allá, un Estado de justicia. Yo creo que signos positivos, signos optimistas del nuevo tiempo
que estamos comenzando ya a sentir es el rostro de los que aquí estamos. Ustedes no ven aquí a ningún representante de esas viejas cúpulas. Y aquí está el presidente de la Corte Suprema, como ya lo sabemos, el presidente del Congreso Nacional, el vicepresidente del Congreso Nacional, el presidente de la República, el ministro del Interior. Y ninguno de nosotros le debe nada a las viejas cúpulas que destrozaron a Venezuela. La sola presencia de rostros nuevos, unos menos nuevos que otros, ¿no? Pero rostros nuevos, sin duda alguna, ante el país político, rostros que no tienen compromisos con ese pasado oscuro, sino que tenemos un compromiso jurado con el futuro, con ustedes, compatriotas, con el futuro de Venezuela. Creo que es un signo alentador. Yo me siento optimista por verles la cara a ustedes aquí, representantes de las instituciones que siguen y seguirán existiendo en Venezuela. Así que al mundo entero hay que decirle, y se lo decimos, desde Caracas, esta tarde, le decimos al mundo entero que en Venezuela no hay ningún proceso de desconocimiento de un Estado de Derecho, que en Venezuela no está en marcha ningún proceso autoritario para instalar en una persona el poder omnímodo, que en Venezuela no estamos destrozando instituciones, no, hace tiempo que las destrozaron. En Venezuela estamos, la mayoría de nosotros, haciendo un inmenso esfuerzo democrático, pacífico, amplio y respetuoso para reconstruir las instituciones, para echar las bases de una república democrática verdaderamente, para echar las bases de un país verdaderamente libre, soberano, independiente, a tono con los requerimientos del siglo XXI que ya está amaneciendo en el horizonte. Eso es lo que estamos haciendo en Venezuela. Y queremos decirlo con voz muy firme ante el mundo entero, ante todos los pueblos del mundo, ante todas las instituciones del mundo, ante todos los gobiernos del mundo. Venezuela está renaciendo de sus cenizas. En Venezuela estamos reconstruyendo el Estado, la República, las instituciones, la sociedad, la economía, la moral pública. Estamos reconstruyendo un país que fue destrozado durante 40 largos y negros años. Esa es la verdad, es una verdad incuestionable. Y el mundo entero debe reconocer y debe incluso alabar el solo hecho de que los venezolanos de hoy, de que nosotros, ustedes compatriotas que me están viendo y oyendo, que nos están viendo y oyendo en su casa, en su oficina o donde quiera que estén, el mundo entero deberá agradecer y reconocer a los venezolanos de hoy, de ahora, de aquí, de ahora, que hemos sido capaces de ir labrando un camino pacífico, amplio y democrático para salir de una situación terrible, dantesca, horrorosa. Ustedes lo saben porque lo sufren. La miseria, el hambre, la desolación, la traición a un pueblo, la demolición a un espíritu nacional, a un pueblo que es grande, que es digno y que es glorioso como lo es el pueblo venezolano. Pues a ese pueblo, gracias a Dios, hay que agradecerle, como yo le agradezco que hayamos podido conseguir un camino amplio, con libertades, democrático, para salir de este atolladero. En otras partes, y por menos, otros pueblos se han ido por caminos mucho más traumáticos, mucho más dolorosos. Verbigracia, el caso de nuestros hermanos de Colombia, o el caso de las décadas anteriores, nuestros hermanos de Centroamérica, o en muchos otros pueblos del mundo que han ido a guerras fratricidas para tratar de salir de situaciones horrorosas, que se han ido a las armas y han pasado años y años llenando de sangre y de dolor más aún a la sociedad toda. En cambio, en Venezuela estamos dando ejemplo de que somos capaces, sí, de llevar nuestra cruz, de cargar nuestros dolores,
y de salir en paz de este laberinto en el que habíamos caído. Y es que eso lo estamos logrando en Venezuela. Estamos saliendo del laberinto. La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por un pueblo soberano, por una mayoría determinante de un pueblo que fue a las urnas y se expresó. Ya ese origen de la Asamblea le da un carácter absolutamente legítimo, un carácter absolutamente legal, un carácter absolutamente soberano. La mayoría de los venezolanos hemos dado nuestro voto, nuestra confianza, nuestra fe a un grupo de compatriotas para que en libres deliberaciones abiertas ante el país y el mundo nos ayuden a salir del marasmo. Lo menos que podemos hacer es colaborar con esa Asamblea Constituyente. Es reconocer, como debemos reconocer todos los hombres y las mujeres de buena voluntad de Venezuela, reconocer su carácter originario y reconocer que el pueblo venezolano buscó y consiguió por allí el camino. Ese es el camino para salir de esto y evitar males mayores. No hay otro camino pacífico. Yo lo vengo diciendo desde hace más de 5 años. El único camino pacífico, amplio, hermoso y democrático para salir de la tragedia en que estamos, producto de los 40 años de dominio de las cúpulas de la corrupción. El único camino, no hay otro, es una Asamblea Constituyente soberana que no esté sujeta a las cúpulas, que no esté subordinada a los poderes constituidos. Yo por eso lo hice y ustedes lo saben, y lo hice incluso antes de las elecciones a la Constituyente. El 24 de julio en la noche, desde el balcón del pueblo, yo puse mi cargo a la orden. Y a la orden sigue. Si mañana, si pasado mañana, la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima como es, llegara a decidir que yo debería irme a jugar al softball, o debería irme con Rosinés y con mis hijos y mi esposa a vivir a la orilla de un río o a hacer lo que a bien tenga yo, pues yo me iría y le dejaría la responsabilidad a la Asamblea Constituyente. Serviría a la Constituyente como ciudadano o como soldado, como lo que sea, porque la mayoría ha decidido libremente aquí, democráticamente aquí, que esa es la instancia para salir del laberinto. Fíjense ustedes, para recordar solo algo. Aquí tengo en mis manos el decreto presidencial que firmé la fecha 2 de febrero 1999. El decreto llamando al referéndum, lo recordamos todos. Hay que ver cómo hemos andado en este camino. Cuántas trabas nos han colocado, y siempre son los mismos. Cuando nos ponemos a averiguar siempre de dónde vienen los obstáculos, los intentos de detener el proceso, los intentos de desfigurar el proceso, de dónde vienen los laboratorios de guerra sucia que lanzan al mundo no sé cuántos cuentos negros de lo que aquí no está pasando realmente, de dónde vienen las conspiraciones, las manipulaciones, siempre llegamos al mismo origen, las cúpulas que durante 40 años largos, ya lo he dicho, destrozaron a nuestra patria. Fíjense ustedes, cumpliendo con mi palabra, con mi compromiso, uno de tantos, dije en la campaña electoral, voy a llamar a constituyente, voy a llamar a referéndum, firmando un decreto presidencial. Ustedes saben, lo hice el 2 de febrero, a los pocos minutos de haber llegado aquí al Palacio por voluntad de la mayoría del pueblo. La primera pregunta de ese decreto, y que se conservó así, y así se hizo en el referéndum del 25 de abril, la primera pregunta es muy clara, yo la voy a leer. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Más del 90% de quienes votaron dijeron sí, aprobando esto. Es decir,
La Asamblea Constituyente fue elegida primariamente, urgente y prioritariamente para transformar el Estado. La pregunta es muy clara y la respuesta del pueblo más clara y más contundente aún. Esa soberana asamblea que está electa allí fue autorizada por la mayoría del pueblo para transformar el Estado. Y cuando hablamos de ahí es porque son dos cosas. Una, transformar el Estado. Y segunda, crear un nuevo ordenamiento jurídico. Lo que es lo mismo, crear una nueva Constitución Nacional y las leyes que la Constituyente tenga bien crear para apoyar de entrada ese ordenamiento jurídico. Eso está claro como el agua. Más claro no puede cantar ni un gallo. Y esto es soberano, es legítimo y legal. Y eso tiene que cumplirse, porque fue además producto de unas elecciones libres. Aquí no se dio ninguna acción de fuerza, como muchos decían. No, es producto de una discusión amplia, y eso también quiero resaltarlo. Todo este camino que hemos venido transitando, labrado por el pueblo, impulsado por el pueblo, mi llegada a Palacio para firmar el decreto, el 25 de abril, el referéndum, el 25 de julio, las elecciones, todo ese camino ha sido labrado con las manos y el corazón del pueblo. Nosotros lo que hemos hecho es proponer, orientar, como el que lleva la brújula y dice, este es el azimut para que vayamos avanzando. Pero los que están construyendo esta historia son los mismos venezolanos. Y eso es hermoso, eso hay que reconocerlo. Pues ese pueblo autorizó, sin duda, a la Asamblea Constituyente para que reestructure los poderes públicos. Y la Asamblea Constituyente ha manejado esto, y esto hay que reconocérselo a la Asamblea Constituyente, con una altura digna de sus miembros y digna del momento que se está viviendo y digna de la buena fe, digna de la buena voluntad que ha movido al pueblo venezolano por este camino. La Asamblea Constituyente llegó y ha estado administrando el poder soberano que el pueblo le ha transferido de una manera magistral. Fíjense ustedes, el caso colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente, elegida en Colombia, comenzando la década de los 90, ya hace unos 9 años atrás, esa Asamblea Constituyente en Colombia disolvió el Congreso Nacional. ¿Y qué ocurrió? Bueno, algunos se negaban. Yo recuerdo haber visto imágenes de televisión de algunos congresantes que se negaban y se atrincheraron no sé dónde y decían que de ahí no los sacaría nadie, pero al final se fueron a sus casas. Y la Asamblea Constituyente diseñó una nueva constitución, y a los pocos meses Colombia tenía otro congreso que ahí está, y unas nuevas instituciones remozadas, porque aquí no está previsto disolver poderes, no, y la Asamblea está dando ejemplo de ello, a pesar de que pudiera ordenar el cese de funciones de los miembros de los poderes, empezando por el presidente de la República. Sin embargo, la Asamblea respondió con moderación, buscando la conciliación, buscando el equilibrio, buscando un tránsito adecuado, paulatino, una progresión, una marcha progresiva, una transición lo menos traumática posible, porque en todo caso no se pueden evitar estos conflictos, son inevitables, porque es que en Venezuela está muriendo una época y está naciendo otra. Es un conflicto histórico lo que está desatado a los 4 vientos venezolanos, pero estamos llevándolo con prudencia, estamos llevándolo con altura. La Asamblea Constituyente, 2 o 3 días después de aquel encuentro que tuvimos allá en su sede, en el Capitolio Federal, cuando yo formalmente puse mi cargo a la orden y entregué la primera parte de las ideas fundamentales para elaborar una nueva constitución bolivariana para la Quinta República, a los 2 días o 3,
La Asamblea Constituyente designó una comisión que vino aquí y me comunicó la decisión que habían tomado. Su decisión fue que yo siguiera en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero tengan ustedes la seguridad que si la Asamblea hubiera decidido lo contrario, yo me hubiese ido a otra parte, como ya lo he dicho hace unos minutos atrás. Y ahora, en las funciones que sigo cumpliendo como presidente de la República, estoy y estamos desde el gobierno cooperando en todo lo que la Asamblea necesite para trabajar. Tenemos que dejarla trabajar libremente, sin sobresaltos, hermanos, porque esa Asamblea está definiendo, no es el futuro de Hugo Chávez, ni el suyo, amiga o amigo que me está oyendo y viendo. No está definiendo la Asamblea el destino del gobierno para estos 4 años y medio que quedan. No. La Asamblea Constituyente, entendámoslo todos de una vez, está nada más ni nada menos que decidiendo los 100 años que vienen en lo adelante. La Asamblea Constituyente está pensando, deliberando y discutiendo alternativas. Necesita oír a todos, necesita profundizar en la ciencia política, en la ciencia jurídica, en la ciencia histórica, en las ciencias sociales. Necesita recibir las diversas corrientes ideológicas del pensamiento político, del pensamiento económico, del pensamiento social, del pensamiento moral. Libres, sin sobresaltos, necesitan nuestros constituyentes, elegidos por la mayoría de los venezolanos, trabajar para poder diseñar las bases de la Venezuela nueva. Se trata del destino de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Se trata de una cosa muy seria, para que Hugo Chávez, por capricho entonces, vaya a perturbar a la Asamblea Constituyente. Yo me he puesto a la orden de la Asamblea, y a la orden de la Asamblea estoy las 24 horas del día para aquello en lo que yo pueda ser útil. Comencé dando algunas ideas que no son mías, sino recogidas por mí, ensambladas por mí, dentro de una visión estratégica de lo que puede ser una nueva Constitución. Me refiero al documento entregado hace pocos días, la segunda parte. El ministro del Interior le pedí, y él fue a la sede de la Asamblea a entregar la segunda parte, los últimos 4 títulos de ese proyecto de Constitución bolivariana para la Quinta República, así la llamo yo, pero usted puede enviar otro proyecto, o subproyecto, o ideas, como en verdad lo han hecho muchos venezolanos y lo siguen haciendo. Hemos estado debatiendo aquí en gabinete, buscando presupuestos para que la Asamblea pueda funcionar con cierta comodidad, sin lujos, para apoyar a los constituyentes, porque no había presupuesto en el presupuesto reconducido no hay ni un solo bolívar para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Pues desde el Poder Ejecutivo hemos hecho los ajustes necesarios y hemos solicitado también al Congreso la aprobación de los recursos para que la Asamblea pueda funcionar. Cada vez que los ministros son requeridos por la Asamblea o por las comisiones que funcionan en la Asamblea, ellos van allá. Ayer estuvo el ministro de Sanidad, por ejemplo, discutiendo con la Asamblea Constituyente las ideas de nuestro gobierno sobre el sistema de seguridad social nuevo que hay que insertar en el nuevo ordenamiento jurídico, social, político de Venezuela. Todos a la orden de la Asamblea, cooperando con ella. Cualquier tipo de apoyo. Igual, pues debo reconocer a la Corte Suprema de Justicia las decisiones que ha tomado, porque es totalmente falso que la Corte esté muerta o que la Corte se haya suicidado. No. Ahí lo que pasó fue una reestructuración. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión por mayoría de sus miembros, aceptando y apoyando el decreto de la Asamblea Constituyente para enfrentar las dificultades del Poder Judicial. Pero ¿para quién es un secreto que existen profundas dificultades en el Poder Judicial? ¿Para quién es un secreto que hay que hacer una reestructuración a fondo del Poder Judicial?
pues la Asamblea Constituyente, cumpliendo con el mandato, al que ya me he referido, de la pregunta número 1, reestructurar o transformar el Estado, está cumpliendo con un mandato, no es capricho de la Asamblea, es un mandato expreso del pueblo, el que está cumpliendo la Asamblea Constituyente, cuando designa una comisión de justicia ¿para qué? Para revisar el Poder Judicial, para aligerar y acelerar su transformación, para ver dónde están los jueces corruptos, cuántos expedientes hay acumulados sin decisión, para meterle la lupa a los tribunales. Está cumpliendo con un deber la Asamblea Constituyente y hay que felicitarlo. Yo les recriminaría profundamente en mi nombre si no lo hubieran hecho. Si para eso se eligió la Asamblea, pues me parece que la Corte Suprema de Justicia ha dado una altísima demostración. En primer lugar, que no está muerta, está vivita y coleando, y aquí está su presidente. Hemos estado hablando esta mañana un poco más de una hora, estuvimos dialogando un poco antes de venir a este mensaje. La Corte Suprema de Justicia, en voz de su presidente, está colaborando y colaborará, así lo ha manifestado públicamente el doctor Rincón y muchos de los magistrados, cooperando con esta transición, porque tan pronto se apruebe la nueva Constitución, y esto seguramente ocurrirá este mismo año, pues hay que reestructurar a fondo toda la Corte y todo el Poder Judicial y elegirlos y seleccionar los magistrados según otros procedimientos. Se trata de transitar 2 o 3 meses a lo máximo, 3 meses hasta diciembre máximo, de transitar los poderes constituidos. Es un tránsito difícil, sí, pero claro que podemos hacerlo, como cuando uno va manejando su vehículo y se consigue un palo de agua de esos que caen en la sabana. Pues vamos a seguir manejando con más cuidado, pero manejando al fin sin detener la marcha. Venezuela no puede detener la marcha. Pues la Corte Suprema de Justicia ha dado una demostración de altura, de hidalguía y de estar a tono con el país y con el clamor de un pueblo. Que si algunos de sus miembros no estuvieron de acuerdo con la decisión y renunciaron, están en su derecho perfectamente de hacerlo como lo hicieron, y se fueron. Las personas, nadie es indispensable. Lo importante y lo indispensable son las instituciones, eso sí, que funcionen, que sean sanas, democráticas, que cumplan con lo establecido, que no se desvíen de su camino, de su misión, de su objetivo. Pues la Corte Suprema de Justicia apoya la decisión de la Asamblea, y no solo la apoya de palabra, sino que ha autorizado a uno de sus magistrados, el doctor Abreu Burelli, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, conocido por todos los venezolanos. La Corte Suprema autorizó al doctor Abreu para formar parte de la Comisión de Justicia que nombró la Asamblea Nacional Constituyente, y tengo, bueno, la información de que ya están trabajando, ya se han reunido con el Consejo de la Judicatura, están trabajando en conjunto, buscando los mejores caminos para facilitar la transición hacia la transformación profunda que comenzará una vez aprobada por el pueblo la nueva Constitución Nacional. Así que, como jefe de Estado, yo hago un reconocimiento público a esa labor, a ese papel y a esa majestad que ha asumido la Corte Suprema de Justicia, y mi felicitación a nombre de todos a su nuevo presidente, el doctor Iván Rincón. El Congreso de la República. Presentes están, como ya lo sabemos, el presidente y el vicepresidente. Y su presencia fortalece el diálogo, fortalece la búsqueda de caminos, la búsqueda de soluciones. El Congreso de la República, así como la justicia, está bajo la lupa de la Asamblea Nacional Constituyente, apoyada por la Corte Suprema, y estoy seguro que apoyada por muchos jueces honestos que hay en Venezuela, y especialmente apoyado por el pueblo, pues,
que es el principal apoyo que tiene la Asamblea Constituyente, el soberano pueblo venezolano. Así como el poder ejecutivo tiene que estar como está en la lupa también de la Asamblea Constituyente, el presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes y todo el funcionariado ejecutivo tiene que estar como está en la lupa de la Asamblea Constituyente, pues el Poder Legislativo no puede estar exento de esto. El Poder Legislativo tiene que entender el tránsito necesario. Las fuerzas que están representadas en el Poder Legislativo tienen que entenderlo. Yo les pido que lo asuman. Yo les pido a todas las fuerzas representadas, las fuerzas políticas me refiero, en el Congreso Nacional, que asuman con dignidad, que asuman con altura, que asuman con hidalguía el momento que estamos viviendo. Creo que fue Aristóbulo Istúriz, constituyente, a quien le oí decir hace algunos días, ayer o antier, que lo que pasa es que aquí hay personas que no aprendieron nunca a perder. Creo que Aristóbulo, una vez más, tiene razón, profunda razón. Hay personas en Venezuela acostumbradas siempre a ganar y muchas veces manipulando y haciendo de todo para ganar y para aprovecharse de sus triunfos políticos, que nunca han aceptado la idea de que han sido derrotados de manera aplastante, soberbia, hermosa y soberana por un pueblo que ya no cree en ellos, un pueblo al que traicionaron, un pueblo al que humillaron, un pueblo al que llevaron a una situación dolorosa, un pueblo que hoy llora, un pueblo que hoy clama, un pueblo que hoy gime por todas partes, un pueblo al que le quitaron el derecho a la vida, un pueblo al que le barrieron la dignidad, un pueblo al que le quitaron el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. Arrasaron con el pueblo, y ese pueblo, el pueblo noble de Simón Bolívar, se levantó con su dignidad eterna, con su grandeza eterna, y les ha dado una victoria, los ha derrotado contundentemente. ¿Es que se olvidaron acaso de que aquí ocurrió un 6 de diciembre de 1998? ¿Es que acaso se olvidaron algunos que aquí ocurrió un 25 de abril del 99 y un 25 de julio? No aceptan la derrota. Yo les llamo a que todos aceptemos nuestra realidad y a que todos pongamos por delante el interés del país, el interés de los venezolanos, el interés de la patria entera. Pues debo decirles que la Asamblea Constituyente, anoche me informó acá su presidente, el doctor Luis Miquilena, y sus directivos, el doctor Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, también, igual como con el Poder Judicial, vinieron dialogando a través de comisiones, porque la Asamblea organizó más de 20 comisiones y están trabajando intensamente. Venía también la directiva de la Asamblea Constituyente y una comisión designada conversando con una comisión del Congreso Nacional, conversando para buscar la convivencia, y esto producto de la magnanimidad de la Asamblea Constituyente, para, como estaba previsto y está previsto, para que siga funcionando la comisión delegada del Congreso Nacional dentro del lapso de su receso parlamentario, natural todos los años, según la ley. Bueno, de manera repentina, la comisión delegada se reunió y por mayoría de sus miembros, y la mayoría, ustedes saben, es o representa sectores políticos que han venido interfiriendo este proceso, que han venido tratando de evitar los cambios. La mayoría de esa comisión delegada representa a esos grupos políticos,
a esas cúpulas políticas que saquearon nuestro país, que lo destrozaron. A la misma comisión que había designado esa comisión delegada para conversar con la Asamblea Constituyente, le pasaron por encima a ese diálogo, a esas conversaciones que venían dándose en buen tono, de la mejor manera, buscando la salida la menos traumática para coexistir hasta que se apruebe la nueva Constitución, porque esa es la estrategia de la Asamblea Constituyente y es válida y yo la aplaudo. Pues de repente la comisión delegada o sus fracciones mayoritarias deciden convocar sesiones extraordinarias. Y uno se pregunta desde aquí, ¿para qué sesiones extraordinarias si el Congreso está en receso? ¿Para qué en este preciso momento, cuando en la sede del Capitolio está instalada la Asamblea Constituyente y todas sus comisiones y todo está marchando como está previsto? Están deliberando varios días a la semana y cuando no deliberan en asamblea están allí trabajando en comisiones, recibiendo delegaciones, recibiendo propuestas, deliberando, discutiendo, porque esa es su tarea fundamental. ¿Por qué entonces estas cúpulas políticas del viejo régimen moribundo deciden entonces convocar sesiones extraordinarias? ¿Una provocación acaso? Pudiera ser. A mí me huele a provocación. Como me huele a provocación el show deplorable que montaron hoy allí en el Palacio Federal. Show, buscando atraer la atención, buscando revivir. Están muertos, políticamente muertos, moralmente muertos, sepultados por decisión de un pueblo. Entonces, convocan a sesiones extraordinarias y amenazan con llevar personas, como las llevaron autobuses, allí a la sede del Parlamento y a la sede de la Asamblea, para montar un show, para tratar de reflejar al mundo lo que ellos andan pregonando a los cuatro vientos, que aquí hay una tiranía, que aquí se irrespetan los derechos. Mentira, ellos los irrespetaron durante mucho tiempo. Incluso, y así lo declaro al país, anoche hasta altas horas de la noche estuvimos debatiendo la situación para continuar con el espíritu conciliador que nos anima, para continuar dando demostraciones de altura, de magnanimidad, de respeto al vencido, y para buscar el mejor camino pacífico, amplio, para que sea ejemplo como está haciéndolo ante el mundo que quiera ver la realidad, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hasta anoche, decía, en la madrugada estuvimos, y yo, a requerimiento, dando mis opiniones. Y tanto la Asamblea, la directiva de la Asamblea Constituyente, como representantes de esas cúpulas políticas que decidieron llamar a sesiones extraordinarias, llegaron anoche a un acuerdo, aceptaron el llamado de la Iglesia Católica a dialogar esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, para, con la mediación de la Santa Iglesia, de sus representantes, buscar alternativas de solución, para evitar el bochorno ese que tenían preparado, porque era un show preparado. Un show preparado. Y yo le hago un llamado, pero muy profundo, a los venezolanos que se están prestando para ese show, a los hombres y mujeres que uno ve allí por las cámaras de televisión, que los llevan como corderos. Así llevaron durante años las cúpulas podridas a todo un pueblo. Afortunadamente, la inmensa mayoría del pueblo se liberó de esas cadenas de opresión, de manipulación, pero lamentablemente todavía hay venezolanos que se dejan llevar
yo no sé si engañados, manipulados, no sé qué los moverá a defender a aquellos que destrozaron al país. Afortunadamente son pequeños grupos, pero claro, nosotros sabemos la historia y la trayectoria de estas cúpulas, cabilleras, saboteadores, verdadera intención de desestabilizar con pequeños grupos, sin medir las consecuencias peligrosísimas que colocan en el ambiente, en un ambiente que viene desarrollándose de la mejor manera, de una hermosa manera, gracias a Dios y a ustedes todos, o a la mayoría de nosotros. Pues yo les hago un llamado, pero claro, la historia siempre está llena de estas cosas, ¿no? Incluso en la guerra de independencia, algunos venezolanos por ignorancia y otros porque eran esclavos, pues peleaban contra los patriotas. El ejemplo del negro primero siempre yo lo saco a colación. El negro primero porque no sabía, peleó contra los patriotas durante varios años en las sabanas de Apure y Barinas, hasta que un día alguien le dijo que del otro lado del río Arauca estaban los patriotas. Y él preguntó, ¿y quiénes son los patriotas? Los que luchan por la patria, contra el rey, contra España, contra la tiranía. Y lo convencieron, alguien lo convenció de que había que irse, a que los patriotas. Y el negro primero, cuenta el general Páez en sus memorias, una madrugada se lanzó con lanza y caballo al Arauca crecido, cruzó el río y se le presentó al Taita, así llamaban al Catire Páez, y le dijo, mi general, yo quiero ser un patriota. Y murió en Carabobo de primero como patriota, peleando por la patria. A mí me da tristeza que todavía haya venezolanos que les sirvan o que sigan las banderas oscuras de quienes destrozaron la patria de sus hijos. Y les hago un llamado a todos, un llamado como venezolano, como hijo de esta patria, como padre de familia, como responsable que somos todos por lo que aquí ha pasado y por lo que aquí está pasando y por lo que aquí puede pasar. Pues entonces estas cúpulas políticas montaron un plan de provocación. Tanto es así, está tan demostrado que es un plan de provocación, un show, macabro show, peligroso show, allá en la sede del Parlamento y de la Asamblea. Está tan demostrado que lo tenían preparado, que a pesar de que hoy, como fueron a la sede de la conferencia episcopal, la directiva de la Asamblea, también estuvieron el presidente del Congreso y el vicepresidente algunos momentos. Esta mañana, allá en la conferencia episcopal, en su sede en Montalbán, se reunieron con algunos obispos, pues representantes de la Asamblea Constituyente y representantes de esas cúpulas políticas que originaron o que quieren originar una tempestad en un vaso de agua. No lo van a lograr, por supuesto. Un vaso de agua es un vaso de agua. Y a pesar de que eso lo decidieron anoche, eso de ir y acudir al llamado de la Iglesia, que me parece noble, y aprovecho para saludar a los dignatarios de nuestra Iglesia, Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Me parece un gesto de la Iglesia, siempre atenta al desenvolvimiento del proceso histórico venezolano y jugando un papel importante, siempre lo ha hecho. Y les felicito como venezolano y como católico y cristiano. Pues a pesar de que eso se acordó anoche, y el acuerdo era retirar entonces la intención de entrar al Congreso, a la sede de la Asamblea, a como diera lugar, y de instalar una sesión extraordinaria paralela a la constituyente, idea absurda. A pesar de que eso se acordó anoche y que esta mañana en efecto comenzaron las conversaciones, sin embargo, ustedes vieron el lamentable show que montaron allí las cúpulas políticas de los partidos que destrozaron a Venezuela, llevando gente, atizando a un pueblo que decidió ya un camino de paz y que no quiere violencia, provocando a un pueblo la
no han medido que Venezuela está bordeando los límites peligrosos de hechos que pudiéramos lamentar por mucho tiempo y que hemos venido haciendo tan grande esfuerzo para alejarnos de esos bordes y para buscar un sendero abierto, seguro, como el que hemos conseguido. Yo estoy seguro, sin embargo, que el pueblo venezolano, y hago un llamado a todos los patriotas, a todos los venezolanos honestos, de buena voluntad, a no caer en provocaciones. Recordemos aquello de Jesús, que yo cito con cierta frecuencia. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. No caigamos en provocaciones. Mantengamos la altura, mantengamos el camino de la paz, de la armonía, de la magnanimidad, de la construcción hermosa de una patria verdaderamente para todos, democrática. Estoy seguro, así como lo he pedido, invocando al oráculo del guerrero siempre, desde el año pasado lo vengo pidiendo, cuando aquí se alertaba sobre procesos violentos, el pueblo venezolano, estoy seguro, que va a seguir con su amor y con su coraje, demostrando que es un pueblo que no quiere la violencia, pero que sin embargo está dispuesto y decidido, sin retorno, a ir al futuro, a construir una patria para sus hijos, para sus descendientes, para nuestro futuro. Yo tengo informaciones de última hora y por eso estuvimos esperando un tiempo antes de comenzar este mensaje que teníamos previsto para el mediodía, pero estábamos primero conversando nosotros y yo estaba pues oyendo diversas apreciaciones de quienes me acompañan y además esperando la información de lo que estaba pasando allá en el Palacio Federal y esperando informaciones de lo que estaba aconteciendo en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. Todos haciendo un esfuerzo coordinado para evitar que quienes quieren sabotear este proceso, para evitar que quienes pretenden crear una tormenta en un vaso de agua logren su cometido. No lo van a lograr. Pues me informó al teléfono el señor presidente de la Asamblea Constituyente, don Luis Miquilena, que allá en la sede de la Conferencia Episcopal, ya él debe estar informándolo también al país y los que participaron en esas conversaciones, llegaron a una especie de acuerdo. No tengo yo los términos exactos, fue una conversación telefónica muy breve, viniendo ya para acá, para este salón, pero esa es la información. Llegaron a un acuerdo para que quienes pretenden convocar sesiones extraordinarias cesen, corrijo la palabra, en su empeño, para que no llamen a esas sesiones extraordinarias que son inútiles en este momento, que son inconvenientes en este momento. Y la directiva de la Asamblea Constituyente pues se comprometió a seguir dialogando para buscar el entendimiento necesario. Se quiere coexistir con el Congreso Nacional, que siga funcionando la Comisión Delegada, y el reglamento o el decreto, aquí tengo el decreto que dictó hace menos de 2 días la Asamblea Nacional Constituyente, regulando las funciones del Poder Legislativo. Y aquí, pues la Asamblea, cumpliendo con una obligación del poder que le dio al pueblo para transformar el Estado, está permitiendo que se mantenga funcionando la Comisión Delegada y algunas de las atribuciones del Congreso Nacional. Pero además de eso, la Asamblea Constituyente, sabiamente, porque aquí no se trata de provocar vacíos en los poderes o de que la Asamblea concentre poderes, no. Se trata de conservar, como estamos conservando, la división de poderes. La Asamblea designó o integró una comisión legislativa, así como también había designado una comisión judicial. Igual la Asamblea designó una comisión legislativa, la cual está compuesta por 7 miembros, 4 de la Asamblea, miembros de su seno, y 3 fuera de su seno. Una comisión legislativa. Yo invito al Congreso Nacional, y así se lo he sugerido al señor presidente y al señor vicepresidente, que discutan ellos la posibilidad, ¿por qué no?,
Y sería una propuesta que yo haría públicamente a la Asamblea Constituyente. Así como la Corte Suprema de Justicia designó un magistrado para incorporarse a la Comisión de Justicia designada por la Constituyente, ¿por qué el Congreso no designa también algunos congresantes para que se incorporen a esa comisión legislativa? Y no solo a la comisión legislativa, sino que en el decreto aprobado por la Asamblea, en el artículo 6, también la Asamblea, de manera sabia, de manera necesaria, acordó integrar la comisión de investigación sobre las gestiones administrativas del Congreso de la República. Y esto sin duda que es un apoyo incluso a las gestiones que sabemos ha hecho el señor vicepresidente del Congreso, el doctor Capriles Radonsky, quien condujo y ha conducido una investigación y ha denunciado hechos de corrupción en el Congreso Nacional. Pues la Asamblea designó una comisión de investigación. Qué bueno sería que del Congreso Nacional surjan algunos senadores y diputados y que se integren a esas comisiones para cooperar con la investigación que se ha ordenado sobre las gestiones administrativas del Congreso Nacional. ¿Es que acaso algunos le temen a esa investigación? ¿Es que acaso pretenden frenar esa investigación ordenada por la Constituyente y en la cual el doctor Capriles ha luchado, lo reconocemos públicamente, durante los últimos meses? No sé cuáles serán los resultados, él pudiera decirle al país, pero hay que ver cuántas macollas y cuántos hechos habría que investigar, no solo en el Congreso, por supuesto, en todo el Estado, en todos los entes del Estado. Qué bueno sería entonces, y es mi sugerencia y mi pedido al Congreso Nacional y a la Asamblea Constituyente, que en esas discusiones que ya comenzaron en la Conferencia Episcopal, bueno, la Asamblea invite y que el Congreso dé una demostración de que quiere es cooperar con el proceso y no obstaculizarlo. Y cuando digo el Congreso me estoy refiriendo específicamente a los representantes de las fuerzas políticas que fueron derrotadas en las elecciones de diciembre, de esas fuerzas políticas que parecieran no querer aceptar la realidad. Pues vamos, creo que sería una buena salida, y que juntos le demuestren al país que están decididos a investigar a fondo. Qué bueno sería que se incorporaran también algunos miembros del Congreso a la Comisión Legislativa, que la Asamblea Constituyente integró. ¿Para qué? Para cumplir con funciones especiales, para darle continuidad a las funciones legislativas, en coexistencia con la comisión delegada. Yo incluso debo decirle al país lo siguiente: desde hace más de 48 horas, ayer lo informaba el ministro de Hacienda en el gabinete extraordinario que hicimos por la tarde, el ministro de Hacienda tiene ya varios días enviando a la comisión delegada unas solicitudes de créditos adicionales y dice que nadie le responde y que le respondieron ayer que la comisión delegada no va a cumplir con esas atribuciones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quieren o no quieren cumplir con sus atribuciones? La Asamblea Constituyente ha permitido que la delegada continúe funcionando y el gobierno está mandando urgentemente unas solicitudes de créditos adicionales para tratar estos casos de emergencia que se han presentado por las lluvias, para apoyar procesos necesarios para construcción de viviendas, para los proyectos especiales que hemos anunciado, para la educación, para este proyecto y para este proceso de revolución educativa que requiere un apoyo adicional de recursos para reparar escuelas, para construir pupitres, para construir los uniformes escolares, para fabricarlos. Y estamos apenas a menos de un mes del inicio de las clases. Y eso es urgente para asignar esos recursos y trabajar intensamente para darle cabida a más de 600.000 niños que no estaban en la escuela y que ahora sí van a ir a la escuela. Y eso significa una emergencia para atenderlos a todos como tiene que ser, porque es una obligación del Estado y es un derecho de los niños y de los jóvenes a recibir educación gratuita y de buena calidad. Ahora la delegada dice que no, que no saben cuál es su estatus, que están indefinidos. Manera de chantajear
nosotros no aceptamos chantaje. El país está cansado ya de chantajes. Entonces yo, pues a todos los integrantes del Congreso Nacional, a las fuerzas políticas allí representadas, y es un mensaje que envío a través de su presidente y su vicepresidente, considérenlo y den una demostración al país y al mundo de que lo que quieren es colaborar y no obstaculizar o montar shows terribles y peligrosos allí para tratar de perturbar un proceso hermoso que viene desarrollándose de la mejor manera en los últimos meses, como le consta a todos los venezolanos y al mundo entero, aquellos que en el mundo quieran ver, porque repito, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Bien, ese es mi llamado y mi mensaje. Yo seguiré en mi puesto de mando hasta que Dios quiera y hasta que la Asamblea Constituyente y el pueblo lo quieran. Y mientras esté aquí, yo asumiré mis responsabilidades como jefe del Estado y como líder nacional. Yo, cuando he convocado esta cadena nacional, es para asumir mis responsabilidades. Llamo a todos, cada quien que asuma su propia responsabilidad. Yo hago un llamado a quienes están en los alrededores del Congreso, de la Asamblea Constituyente, con intenciones de instigar, de sabotear, de provocar. Incluso alguien me dijo que esta mañana oyó una expresión de un dirigente de uno de los partidos de la podredumbre, y es una expresión macabra, una expresión allí en la esquina de la Asamblea del Palacio Federal, una expresión que pudiera recoger la intención que tienen muchos aquí, o algunas cúpulas que quieren perturbar. Esta mañana, cuando hubo algunos hechos lamentables y tristes allí, algunos diputados quisieron saltar la barda y con unas barras que llevaron allí, alguno de ellos, dirigente de esos partidos que quieren obstaculizar, lanzó una frase y lo oyeron algunos. Dijo: ojalá hubiera un muerto aquí. Ojalá hubiera un muerto aquí para acusar a Chávez, al tirano, al asesino, a la represión. ¿Es eso lo que buscan acaso? Yo le pido primero a Dios, que es el que pone orden en todo esto, y segundo, a todos nosotros, para que no caigamos en esa provocación. Y que ese deseo maligno, malévolo, de los que no les importa un muerto, nunca les ha importado. De hecho, los 40 años que estuvieron gobernando esos dos partidos fundamentales del pacto de Punto Fijo, bastante muerto hubo, bastante desaparecido hubo, bastante aquella política betancuriana de dispare primero y averigüe después, bastante desaparecido, bastante 27 de febrero, a ellos no les importa para nada el dolor, bastante niño muerto de hambre y de enfermedades y de mengua, a ellos no les importa. Y a algunos pareciera que eso es lo que andan buscando. Yo le pido a Dios, y en todo caso he dado instrucciones muy claras y muy precisas a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales que están bajo control del Poder Ejecutivo Central a través del Ministerio del Interior, a que asuman esto con altura y con respeto, como es política de mi gobierno, y ustedes lo saben desde el comienzo, desde el mismo 2 de febrero. Pero tengo informaciones y he pedido las pruebas de que algunos cuerpos policiales que están bajo control de algunos dirigentes de algunos de esos partidos de civil están provocando en las inmediaciones del Capitolio, y eso es muy peligroso. Están preparando supuestamente venidas de autobuses con gente armada o con cabillas, o a generar o a provocar hechos de violencia, o a provocar a la guardia que está allí o a la policía, a lo mejor con esa expresión, que aquí hay un muerto. Ahí no va a haber muertos, porque Dios es muy grande y está con Venezuela. Y estoy seguro que después de estos tristes episodios, que además lo hacen para que el mundo lo vea, es una intención deliberada contra el país, contra la imagen misma del país, deliberada. Yo veía a uno de estos señores subido en una barda, y ahí se quedó, así como cuando uno se lanza en slide y se queda en el aire para que tomen la foto, igualito, esperando la foto.
esperando la cámara para que lo captara. Pues sí, es triste y lamentable. Pero bueno, que el mundo vea todo eso. Que el mundo vea lo que aquí está pasando. Ellos dan tristeza al tomar esas determinaciones. Estoy seguro, gracias a Dios y a nuestro pueblo, y a la buena fe que nos mueve, a la buena voluntad que nos mueve, al amor que es lo que nos mueve, estoy seguro que estos hechos quedarán registrados para esa negra historia. Son destellos de lo que está muriendo, como cuando se va la noche y va llegando el sol. Cuando sale el sol siempre quedan destellos de oscuridad en el horizonte. Eso que hoy vimos son destellos de la oscuridad de la que estamos saliendo. Dios tiene que seguir ayudándonos y nosotros tenemos que continuar conduciendo este proceso como lo estamos conduciendo, magistralmente, con dignidad, para darle ejemplo al mundo de lo que es capaz el pueblo de Venezuela, de lo que es capaz el pueblo de Simón Bolívar. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Presidente del Congreso Nacional, señor Vicepresidente del Congreso Nacional, cuenten con mi apoyo y les llamo a todos a que unamos, nosotros, que somos representantes del poder constituido, que unamos esfuerzos, aportemos ideas, le hablemos claro al país para construir, para seguir construyendo salidas que no sean traumáticas, que sean hermosas, para que al final todos podamos cantar y decir, gracias a Dios, hemos salido del laberinto. Con un gran abrazo, mis mejores deseos de que todos, hombres, mujeres y niños de Venezuela, seamos felices y vivamos en una patria digna, libre, soberana, democrática. Buenas tardes, queridos compatriotas. El clamor de un pueblo que ama a la democracia, que quiere un Estado de Derecho y más allá, un Estado de justicia. Yo creo que signos positivos, signos optimistas del nuevo tiempo que estamos comenzando ya a sentir es el rostro de los que aquí estamos. Ustedes no ven aquí a ningún representante de esas viejas cúpulas. Y aquí está el presidente de la Corte Suprema, como ya lo sabemos, el presidente del Congreso Nacional, el vicepresidente del Congreso Nacional, el presidente de la República, el ministro del Interior. Y ninguno de nosotros le debe nada a las viejas cúpulas que destrozaron a Venezuela. La sola presencia de rostros nuevos, unos menos nuevos que otros, ¿no? Pero rostros nuevos, sin duda alguna, ante el país político, rostros que no tienen compromisos con ese pasado oscuro, sino que tenemos un compromiso jurado con el futuro, con ustedes, compatriotas, con el futuro de Venezuela. Creo que es un signo alentador. Yo me siento optimista por verles la cara a ustedes aquí, representantes de las instituciones que siguen y seguirán existiendo en Venezuela. Así que al mundo entero hay que decirle, y se lo decimos, desde Caracas, esta tarde, le decimos al mundo entero que en Venezuela no hay ningún proceso de desconocimiento de un Estado de Derecho, que en Venezuela no está en marcha ningún proceso autoritario para instalar en una persona el poder omnímodo, que en Venezuela no estamos destrozando instituciones, no, hace tiempo que las destrozaron. En Venezuela estamos, la mayoría de nosotros, haciendo un inmenso esfuerzo democrático, pacífico, amplio y respetuoso para reconstruir las instituciones, para echar las bases de una república democrática verdaderamente. La Red Nacional de Radio y Televisión transmite conjuntamente desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en la oportunidad de la alocución que seguidamente dirigirá al país el señor presidente de la República, Alfonso Dávila, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Rincón Urdaneta, el vicepresidente del Congreso de la República, doctor Enrique Capriles Radonsky, y el ministro de Relaciones Interiores, doctor Ignacio Arcaya. De inmediato, la exposición del presidente de la República. Muy buenas tardes, queridos compatriotas.
lleno de fe en Venezuela, lleno de optimismo en Venezuela, lleno de seguridad en que estamos avanzando por el camino correcto hacia la reconstrucción integral de nuestra querida patria. Me dirijo de nuevo a todos ustedes, a la nación entera, asumiendo como tengo que asumir y como siempre he asumido mi responsabilidad, en primer lugar como ciudadano de nuestro querido país, y ahora, en segundo lugar, como presidente de la República y jefe del Estado. Quiero, antes de entrar al tema que hoy nos trae acá a esta reunión de todos, darle la bienvenida y manifestar mi agradecimiento y nuestro beneplácito por la presencia aquí en Palacio de las distinguidas personalidades que están acompañándome en este momento. En primer lugar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Rincón Urdaneta. Por esos dos apellidos tiene que ser zuliano, no hay ninguna duda. Nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, aprovecho para felicitarle y desearle el mayor de los éxitos en esa difícil tarea de jefaturar la Corte Suprema de Justicia y cooperar y tomar el puesto que deba tomar y las decisiones que deban tomar con altura y atendiendo a una gran responsabilidad con todos los venezolanos. Igualmente doy la bienvenida al caso de nuestros hermanos de Colombia, o el caso de las décadas anteriores, nuestros hermanos de Centroamérica, o en muchos otros pueblos del mundo que han ido a guerras fratricidas para tratar de salir de situaciones horrorosas, que se han ido a las armas y han pasado años y años llenando de sangre y de dolor más aún a la sociedad toda. En cambio, en Venezuela estamos dando ejemplo de que somos capaces, sí, de llevar nuestra cruz, de cargar nuestros dolores y de salir en paz de este laberinto en el que habíamos caído. Y es que eso lo estamos logrando en Venezuela. Estamos saliendo del laberinto. La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por un pueblo soberano, por una mayoría determinante de un pueblo que fue a las urnas y se expresó. Ya ese origen de la Asamblea le da un carácter absolutamente legítimo, un carácter absolutamente legal, un carácter absolutamente soberano. La mayoría de los venezolanos hemos dado nuestro voto, nuestra confianza, nuestra fe a un grupo de compatriotas para que en libres deliberaciones abiertas ante el país y el mundo nos ayuden a salir del marasmo. Lo menos que podemos hacer es colaborar con esa Asamblea Constituyente. Es reconocer, como debemos reconocer todos los hombres y las mujeres de buena voluntad de Venezuela, reconocer su carácter originario y reconocer que el pueblo venezolano buscó y consiguió por allí el camino. Ese es el camino para salir de esto y evitar males mayores. No hay otro camino pacífico. Yo lo vengo diciendo desde hace más de 5 años. El único camino pacífico, amplio, hermoso y democrático para salir de la tragedia en que estamos, producto de los 40 años de dominio de las cúpulas de la corrupción. Querida, y mi saludo al senador Luis Alfonso Dávila, presidente del Congreso de la República, y al diputado Capriles Radosky, vicepresidente del Congreso de la República. Y nos acompaña el doctor Ignacio Arcaya, ministro de Relaciones Interiores. Quiero dirigirme al país, entonces, decía, como ciudadano y como jefe de Estado. Y le he pedido a estos compatriotas que están conmigo que me acompañaran a esta salutación o a esta disertación, corrijo, a este mensaje, para expresarle a todo el país, en primer lugar, y al mundo entero, en segundo lugar, que en Venezuela no se ha vulnerado ni se va a vulnerar el Estado de Derecho. En contrario,
En Venezuela estamos en un verdadero proceso de reconstrucción del Estado de Derecho que vino siendo vulnerado de manera terrible en los últimos años. Es una frase común repetir eso ya, que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí se rompió el derecho hace mucho tiempo, aquí se rompió la justicia hace mucho tiempo, aquí se rompió incluso la sana distribución de poderes hace mucho tiempo. Aquí en Venezuela, hace mucho tiempo, llegaron unas cúpulas políticas del viejo régimen, del viejo orden que está desapareciendo, gracias a Dios. Llegaron esas cúpulas y se enquistaron y manipularon todas las instancias del poder. Grupos muy pequeños de venezolanos dominaban el poder ejecutivo, dominaban el poder legislativo, dominaban el poder judicial. Llegaron a manipularlo, olvidándose de la altísima responsabilidad y de el inmenso papel que han debido jugar, olvidándose para echar las bases de un país verdaderamente libre, soberano, independiente, a tono con los requerimientos del siglo XXI que ya está amaneciendo en el horizonte. Eso es lo que estamos haciendo en Venezuela. Y queremos decirlo con voz muy firme ante el mundo entero, ante todos los pueblos del mundo, ante todas las instituciones del mundo, ante todos los gobiernos del mundo. Venezuela está renaciendo de sus cenizas. En Venezuela estamos reconstruyendo el Estado, la República, las instituciones, la sociedad, la economía, la moral pública. Estamos reconstruyendo un país que fue destrozado durante 40 largos y negros años. Esa es la verdad, es una verdad incuestionable. Y el mundo entero debe reconocer y debe incluso alabar el solo hecho de que los venezolanos de hoy, de que nosotros, ustedes compatriotas que me están viendo y oyendo, que nos están viendo y oyendo en su casa, en su oficina o donde quiera que estén, el mundo entero deberá agradecer y reconocer a los venezolanos de hoy, de ahora, de aquí, de ahora, que hemos sido capaces de ir labrando un camino pacífico, amplio y democrático para salir de una situación terrible, dantesca, horrorosa. Ustedes lo saben porque lo sufren. La miseria, el hambre, la desolación, la traición a un pueblo, la demolición a un espíritu nacional, a un pueblo que es grande, que es digno y que es glorioso como lo es el pueblo venezolano. Pues a ese pueblo, gracias a Dios, hay que agradecerle, como yo le agradezco que hayamos podido conseguir un camino amplio, con libertades, democrático, para salir de este atolladero. En otras partes, y por menos, otros pueblos se han ido por caminos mucho más traumáticos, mucho más dolorosos. Verbigracia